Empecé a pensar eso, sinceramente, porque digo, estos nuevos dirigentes políticos del peronismo ya ni siquiera tienen en cuenta a los trabajadores organizados. Creo que tienen sobrados merecimientos en la historia de nuestro país para ser parte de las decisiones que tienen que ver con la vida de los argentinos. Y a mí me pone muy feliz que ahora los trabajadores organizados estemos empezando a trajinar los espacios de la participación política también. Y que también estemos pensando en la unidad del movimiento obrero. Ayer participamos del Comité Central Confederal y me alegró que hiciéramos un impasse pensando que estamos cerca y proponiéndole la unidad a todos aquellos compañeros que son siempre oficialistas, parece. Esté quien esté, siempre tratando de estar al calorcito del poder y sin importarles demasiado qué le pasa a los trabajadores. Entonces creo que esto es un motivo de mucha alegría y de mucha expectativa, porque si uno tiene buena memoria, creo que los días más gloriosos que pasamos los argentinos, por ahí algunos que tienen algunos añitos más recuerdan la historia y saben de que el peronismo nos dio a los trabajadores la posibilidad de ser dignos a partir del trabajo, que le dio lugar a eso tan importante que es la comunidad organizada, en donde el capital y el trabajo necesariamente tienen que ir de la mano, tratando de crecer y de tener un país en serio. Esto no es ir para atrás. Yo creo que, en definitiva, creo que vale la pena, en el buen sentido de la palabra y respetando todas las ideologías, de volver a peronizar un poco el país. Me parece que sería importante eso, porque el peronismo desde el poder permitió el crecimiento de la industria nacional, la educación a través de la educación primaria, secundaria y de las universidades. Las escuelas que se hicieron en la época de Perón todavía perduran. Ahora hacen escuelas que duran 3 meses. Pero en esa época la institución de la escuela era importante. Fíjense los edificios que se hacían. Eso da la dimensión de la importancia que le daba Perón a la educación en nuestro país. La industria funcionando con la chimenea y los trabajadores saliendo a la fábrica. Política de Estado, educación, producción y trabajo. Hoy la política de Estado tiene que ver con inventar todos los días un plan social. Ayuda social como política de Estado. Que yo no digo que la ayuda social no se haga cuando alguien realmente lo necesita. Pero no puede ser la política de Estado en gobierno estar todos los días inventando un subsidio nuevo, creando pobres y después ponerse en salvadores de esos pobres que no pueden salir nunca con un mísero salario que le están dando. Yo creo que los peronistas, si nos distinguimos por algo, es porque tenemos claro el concepto de lo que es la justicia social, que es otra cosa, que es el derecho que tenemos a la vivienda digna, al empleo digno, a la seguridad, a la educación, al trabajo, a todo eso que dignifica al hombre. Y ese es el desafío. Por eso creo que los trabajadores vamos a cumplir en esta etapa un rol fundamental. A mí me encanta escuchar a Sergio Massa cuando dice que vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a la ganancia, impuesto al salario, impuesto al trabajo. ¿Cuándo se vio eso? Hace poco escuchaba a un dirigente del movimiento del Frente para la Victoria decir que uno de los problemas eran los trabajadores organizados en este país. Ese no puede llamarse peronista. Al contrario, yo creo que nosotros somos parte de la solución, porque todos ponemos el hombro, todos ponemos el pecho, todos ponemos la inteligencia, la poca, la mucha, la que tengamos al servicio de los intereses de nuestro país. Y no podemos menoscabar de esa manera a los trabajadores organizados. Por eso cuando lo escuchaba decía Sergio Massa, creo que plantea algo importante, algo que nosotros estamos reclamando, que se termine con un impuesto al salario, al trabajo, que eso no puede ser considerado ganancia. El esfuerzo del hombre que se preocupa por ganar un peso más, creo que vale.
y no se lo puede estar condicionando o castigándolo con un impuesto. Pero va mucho más allá. Yo creo que Sergio Massa instaló en la agenda, sobre todo en principio de la provincia de Buenos Aires, la agenda que estábamos esperando los bonaerenses. Terminar con la inseguridad, generar posibilidades de empleo, trabajar mucho en el tema de la educación. Son temas sensibles que evidentemente calaron hondo en los bonaerenses y nos permitió ganar desde el 2013 a todo el aparato del kirchnerismo, a todo el aparato del sciollismo, a todo el aparato de los intendentes de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava sección electoral, ganarle por más de 1 millón de votos en la provincia de Buenos Aires. Creo que vale la pena y de que somos capaces cuando nos ponemos a trabajar de inyectarle esa dosis de confianza a los ciudadanos para que podamos animarnos a cambiar este nefasto proceso de 12 años de gobierno que llaman la década ganada, pero ganada para muy poquitos, pero que ha condenado a millones de argentinos a la miseria, porque si no, no estaríamos hablando de 8 millones de personas que cobran subsidio, de casi el 30% de trabajadores en la informalidad, mal llamados en negro, pero que son NN porque no tienen derecho a la jubilación, al aguinaldo, a las vacaciones, a una obra social. Son permanentemente marginados de la vida de nuestro país. 40% de trabajadores en negro. Es una cosa que nosotros la palpamos porque recorremos la República Argentina. Pobreza, falta de futuro, 1.000 millones y medio de jóvenes que no tienen empleo. ¿De qué década ganada estamos hablando? Tenemos que apostar a esta nueva Argentina que está apuntándola con mucha firmeza un dirigente joven, un dirigente que ha demostrado en la gestión de que sabe y se compromete, un hombre que ha demostrado en su intendencia que se pueden hacer cosas, que solamente hace falta la decisión política de ponerse el sayo al hombro y decir: acá vamos con todos los compañeros, con todos los ciudadanos caminando en pos de un futuro mejor. Por eso quiero felicitar a los compañeros de la mesa sindical que se animan, felicitar a un empresario como Javier Faroni, que también se anima a ser protagonista de este nuevo tiempo. La Argentina empieza a vivir la transformación de esto que se viene, que necesariamente nos va a permitir estar un poco mejor, que necesariamente tenemos que estar mejor, porque un país como la Argentina no puede darse el lujo de estar mal. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, cuando éramos chicos, Bolivia era un país que ni siquiera estaba en el mapa prácticamente, y los argentinos mirábamos a esos países casi hasta despectivamente. Sin embargo, hoy a nosotros los bolivianos nos miran desde arriba. ¿Pero por qué? Porque hubo errores terribles en la conducción política de los gobiernos de los últimos 30 años. Se apostó a cualquier cosa menos a los pilares fundamentales del crecimiento de cualquier sociedad: la educación, la producción y el trabajo, como decía recién. Pero hay que recuperar algo que es fundamental, que es el valor de la familia, el valor del respeto, el valor de la humildad, el valor de respetar las instituciones, de los maestros, de la escuela, del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá. Hoy los chicos no pueden seguir yendo a la escuela a comer, tienen que ir a aprender. La educación se la da en la casa a los padres, y sin embargo está pasando todo eso, y hablamos de una década ganada. Miren las cosas que tenemos que hacer. Tenemos un desafío tremendo, pero lo vamos a hacer. Porque yo no tengo dudas, porque cuando el movimiento obrero se pone a participar y a trabajar en esto, esta gesta es posible. Los trabajadores vamos a empujar con todo a dirigentes como Sergio Massa, como Francisco de Narváez, como Javier Faroni, para que se ocupen de hacer lo que falta. De trabajar y terminar con muchos de los males que aquejan a los gobiernos en los últimos tiempos. Uno de ellos, la corrupción. Con todo el peso de la ley, a los que hacen las cosas bien hay que premiarlo, y a los que hacen las cosas mal